Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Isaías 53. Gloria al Señor, Isaías 53. Aleluya. El tema de hoy se llama el sufrimiento de Cristo. Porque a veces no nos damos cuenta, pero nuestro Salvador, nuestro Dios, padeció por nosotros. Y a veces no tomamos en cuenta su sacrificio. Y Cristo pagó el sacrificio que nosotros tendríamos que pagar por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el 52:13. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Cuando todos lo tengamos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de todos los hombres su parecer, y su hermosura más de los que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes, ¿qué dice? Cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote, Señor, que nos ayude, Señor, a entender, Padre Santo, todo lo que tú tuviste que padecer para que estemos aquí, Señor, y podamos pensar y esperar, Señor, e irnos contigo, porque tú pagaste un precio grande, mi amado Jesús, para poder nosotros tener acceso a la salvación de nuestra alma. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestros corazones. Los disponemos, Señor. Que esta palabra, Señor, penetre hasta dentro de nuestro ser, Señor, y traiga frutos dignos de arrepentimiento para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. A mí me llama la atención lo que dice la palabra, porque dice que se asombrarán muchas naciones y los reyes ni siquiera van a abrir su boca. ¿Por qué? Y eso pasó. Pilato se quedó anonadado de que en él no había nada malo. Y dice: ¿por qué lo quieren matar? Entonces muchos de nosotros pensamos: no, pues Jesús quiso. Exacto, él quiso, porque si él no hubiera querido, nosotros fuéramos los condenados, no tuviéramos acceso a la salvación personal de nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros valoramos el padecimiento del Señor Jesucristo? Porque venimos a la iglesia y nos acostumbramos a estar en la iglesia y comenzamos a mirar los errores, las cosas malas de los hermanos, pero no nos ponemos a pensar que ellos también fueron comprados a precio de sangre, que ellos también están luchando a la manera que tú y que yo, de seguir adelante y pidiéndole al Señor: ayúdame a proseguir. Porque a todos nos pasa en algún momento de la vida que el cansancio llega, que la decepción llega, que la desesperación llega, porque ya no quisiéramos a veces seguir adelante. ¿Sabes cuántos años tengo en el ministerio? Muchos, muchísimos. Desde los 14 años a los 15 me bauticé, y desde entonces yo siempre he sido parte de la iglesia, siempre he estado haciendo algo para el ministerio. Y desde los 7 años atrás, ministrando, ¿verdad?, la iglesia de Monte Sinaí en Fresno. Pero desde antes yo era maestra de niños, era líder de damas, líder de jóvenes. Pasé por muchas áreas de la iglesia. Y yo me pongo a pensar cuántas veces en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, a mí no me llegó la desesperación. Y es entendible que hay mucha gente que le llega la desesperación y dice: ¿para qué voy a la iglesia? Pero si te quedas en casa, ¿qué viene a ti? La fatiga espiritual, el desaliento. Porque ¿qué es lo que alimenta tu alma? La palabra de Dios. Y aunque digamos: me voy a quedar en mi casa, voy a leer la Biblia, voy a orar, no es cierto. No lo hacemos de la misma manera como aquí.
que tratamos de enfocarnos en lo que se está predicando, tratamos de orar, tratamos de leer la Biblia y entonces nos estamos santificando. Y perdemos, hermano, el norte. Muchos dicen, vámonos para el norte. Bueno, ya estás en el norte. Este es tu norte. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Hay una canción que canta, no sé quién la canta, pero el caso es que dice que eran dos hermanos que se pasaron de este lado de la frontera y que ellos venían buscando su sueño americano y se encontraron con Jesús. Y uno, al enamorarse tanto de Jesús y conocer a Jesús, regresó a su pueblo a predicar el evangelio y el otro se quedó siendo pastor acá. Y muchos de nosotros a veces no entendemos ¿por qué pasaste lo que pasaste? ¿Por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo? Muchas veces era todo, venía como un croquis, armándose para que tú llegaras al camino de Dios. Todo tu sufrimiento, todo lo que has pasado era para que Dios estaba armando el camino para acercarte a Él. Pero ya ahora que estás cerca de Él, que conoces quién es Él, ¿por qué nos alejamos de Él? Si Él sufrió y padeció por nuestros pecados. Vamos ahí en el 53:1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque hay mucha gente, hermanos, que va a la iglesia y ni cree lo que se predica. Va a la iglesia y dice, ¿quién ha creído al anuncio? ¿Quién ha creído que Jesús dio su vida a cambio de la tuya, en rescate por tu salvación, por mi salvación? Dice la palabra, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y habla como si fuera en el pasado, pero ahorita tú estimas a Dios. Ahorita, en este tiempo, porque estaba hablando en ese momento de lo que Jesús padeció, de su padecimiento en la cruz del Calvario. Dice, era una profecía que se iba a cumplir. Sin hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado. Y en este tiempo fue menospreciado y en este tiempo es menospreciado. Es menospreciado nuestro Señor Jesucristo. Y aunque vemos todo lo que Él hace, aunque vemos todo lo que Él es, aunque vemos lo que Él está haciendo y le necesitamos, pero en el momento de apreciar lo que Él hizo, lo despreciamos. ¿Y sabe cómo lo despreciamos? Al apreciar nuestra propia vida más que la de Él. Porque tiene que llegar ese momento de nuestra vida que podamos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y si no hemos llegado a ese punto, pidámosle al Señor que nos ayude a llegar, porque ya no le estimamos. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y puedes decir, ya tengo muchos años en el Evangelio, o muchos días, o muchos meses, o muchas semanas. Pero estimas el sacrificio que hizo Jesús por ti. ¿Lo estimas? ¿Lo tienes en alta estima? Dice la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él pagó por ti, Él pagó por mí. Dice, sufrió nuestros dolores. Lo que tú padeces, ay, me duele aquí. Él lo padeció el doble. Él sufrió lo que tú estás sufriendo. Él lo sufrió. Y Él pagó por nosotros tanto que ahora, por una sola oración, que no tiene lógica humana, tú te puedes sanar, porque Él ya pagó por tu milagro, Él ya pagó por tu enfermedad. Dice la palabra del Señor, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Porque nosotros todos pensamos, es que Dios lo quiso mandar, porque la palabra de Dios dice que Él amó al mundo y dio su Hijo unigénito. Él lo mandó, ¿para qué lo manda? Imagínense qué insensatez de nosotros teniendo la salvación y todavía diciendo, no, pues, ¿para qué lo manda? ¿Quién mandó a Dios? O sea, somos humanos y pareciera que es irracional dar un hijo por alguien como nosotros, ¿verdad? Pero Jesús nos ama, porque Él, hay una canción que la canta, es un rapero cristiano, se llama Iván Dos Filos, que canta,
que Él estando en la cruz podría haberse bajado y matar a todos los que lo estaban torturando, escupiendo, transgrediéndolo. Pero no lo hizo porque tenía que estar calladito, tenía que ser perfecto. Ese sacrificio, ¿para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener la salvación. Dice la palabra del Señor en el 5. El herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Por esto que nosotros hacemos hoy, nuestra rebelión. ¿Contra quién nos rebelamos cuando nos rebelamos? Contra Dios. Cuando tú haces algo malo, cuando tú no haces una vida cristiana real afuera de la iglesia, ¿a quién te rebelas? ¿Te rebelas a la iglesia o te rebelas a Jesús? Quien pagó por ti, por mí, es Jesús. Dice la palabra del Señor, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él sabía. Y eso, cuando yo comprendí eso, wow, eso me hizo libre también. Porque dice la palabra del Señor que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dios ya sabía que tú y yo no éramos perfectos. Él ya sabía que te ibas a caer. Él ya sabía. Porque está escrito en la palabra del Señor que caiga el justo 7 veces, el Señor lo levanta. Porque el Señor sabía que tú te ibas a equivocar, sabía que ibas a tropezar, lo sabía. Por eso dice la palabra del Señor que Él fue abatido por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Porque dijo, si no muero yo, no se va a salvar. Pero al tú aceptar a Cristo en tu corazón, haya salvación en Dios. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, oigan bien, fuimos nosotros curados. Por eso, cuando tú tienes cualquier tipo de enfermedad y pasas enfrente, lo lógico de la ciencia es que te den un tratamiento, que a ver si te funciona. Pero Dios no trabaja con la lógica humana, porque ya Jesús dio el pago. El pago ya está hecho por tu sanidad, por tu salvación. Entonces, es irracional o no razonante para la gente humana, para el cerebro humano, que con una simple oración vas a sanar. Pero es que aquí dice que Jesús ya pagó por tu milagro. Aquí dice que Jesús ya te sanó. Él ya pagó en la cruz. Entonces tú ya eres sano, tú ya eres sana. Hay un pago que ya se dio por tu salud. Dice la palabra del Señor, todos nosotros, oiga, no es que la hermana, no es que el hermano, no, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, no es que el hermano peca así, la hermana peca así, es que todos pecamos. Amén. Y dice que Jehová, oigan bien, porque nosotros sabemos que son 3 en 1, ¿verdad? Está hablando aquí de Jesús, del siervo, pero aquí habla de Jehová, el Padre. Porque a Él le dolió el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una vez que vienes al arrepentimiento, no hay nada ni nadie quien te acuse. Decía un hermano evangelista, ¿verdad? Decía, es que Dios te perdonó, ya Dios te perdonó, pero nosotros somos buenos, saben que tenemos buena memoria, algunos, ¿verdad? Yo no tengo muy buena memoria, pero tenemos buena memoria y nos seguimos lastimando por algo que hicimos mal. Y pensamos, es que yo soy mala persona, no, yo no merezco esto, yo soy mala persona, y esto y el otro. Y una vez que te arrepentiste, el Señor perdonó tu pecado, pero el enemigo no quiere que tú entiendas que Él ya perdonó tu pecado. Y entonces te recuerda tu pasado, y te lo trae a tu presente, para que tú te aflijas, para que tú no goces de la mesa del Dios vivo que te está diciendo, ya deja de comer algarrobas, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, acércate que yo te voy a dar lo que te pertenece. Y muchas veces estamos lejos de Dios por nuestro pecado, pero ya Dios te perdonó. Entonces decía el evangelista, pero los cristianos somos buzos, expertos. Nos metemos a la mar y vamos a buscar el pecado. Oh, es que yo era así, este es mi pecado.
Ay, yo soy bien pecador, bien pecadora. Ya pasó, ya te arrepentiste, ya Dios te perdonó. Sigue adelante. Él ya cargó tu culpa, Él ya cargó tu pecado. Dice la palabra del Señor, angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Porque Él tenía que ser ese sacrificio perfecto, porque antes tenían que llevar un carnero, tenían que llevar una oveja, porque las ovejas no abren su boca, no gritan. Y para que poder sacrificar un animal y que ese animal fuera acepto delante de Dios, el animal no podía estar alocado o queriendo bajarse del lugar donde lo tenían que sacrificar, tenía que estar calmadito. Por eso Jesús es comparado como esa oveja. Por eso miran las fotos que hay una oveja o que hay un león. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que como oveja fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca, porque tenía que ser el sacrificio perfecto. Yo no sé si ustedes han leído la palabra del Señor cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Sacrifícame a tu hijo. ¿Y qué le dijo él a su hijo? Que se relajara, que se calmara, porque tenía que ser perfecto, si no, no servía de nada ese sacrificio. Imagínense, nuestro Dios, el Todopoderoso, tuvo que venir a morir por nosotros, por nuestro pecado. Y nosotros queriendo seguir siendo los mismos, sin cambiar. Si ya eras en el pasado lo que hayas sido, deja el pasado en el pasado, que ahora tu presente es algo nuevo. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Cuando yo leo este versículo, hermanos, yo me regocijo, porque está hablando de Jesús. Dice que fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? De 12 hermanos. ¿Cuántos ya somos? Eran 12 discípulos los que seguían a Jesús. Y se multiplicaron y se multiplicaron. Por eso dice, y su generación, ¿quién la contará? No se puede contar, porque aún nosotros somos parte de ese sacrificio. Porque nosotros somos parte de la generación de Jesús, de gente de fe. Aún en este tiempo han pasado más de 2000 años. Y aquí sigue la generación de Cristo, adorando y bendiciendo al Dios vivo a través del sacrificio perfecto del Señor. Aleluya. Vamos a ir al libro de Mateo. Gloria al Señor. Mateo. Aleluya. 27:46. Gloria al Señor. Y dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo hizo cuando él estaba en la cruz del Calvario. Y le dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la mojó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hay algo que ahorita viene a mi mente, y es esto, que mucha gente tiene su ídolo. Cada religión tiene su ídolo, ¿verdad? Es cierto, ¿sí o no? Que Budas, que no sé quién, que quién sabe qué. Pero ¿sabes desde cuándo se cambió el calendario? Desde que murió Cristo empezó el 1, el 2, el 3. De cuando Él murió, todo cambió. Toda la cronología del tiempo cambió. Y desde entonces está el año avanzando. Antes era hacia atrás y ahora es hacia adelante. Porque yo creo que Dios quiere que nosotros sepamos los tiempos, que estamos cerca,
Si nosotros nos ponemos a meditar, que dice la palabra de Dios, que un día son como 1000 años y 1000 años como un día delante de su presencia. Y si Él al tercer día resucitó, no se les hace como que algo nos quiere decir ahí el Señor. Van 2 días del tiempo de Dios en su presencia. ¿Qué tal que venga pronto? Ay, Señor Dios de la gloria, ayúdanos. Dice en Juan, vamos a Juan, primera de Juan. Vamos a primera de Juan 2. No sé si a alguien le quiera dar lectura. Y vamos a mirar que gracias a lo que leímos en Isaías 53, Él pagó nuestro pecado. Él pagó nuestro pecado. Entonces, ya no, porque todos nosotros a veces no realizamos esto, que la salvación no era para nosotros. Y ahora Él nos las pone delante de nosotros y nos dice, yo te doy el libre albedrío. Yo te llamo para que seas mi hija. Yo te llamo para que seas mi hijo. ¿Quieres serlo? ¿Y qué dice? Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Es la propiciación, o sea, Él es el pago. Él es el pago. Hubo un pago para que tú vayas a entrar al reino de los cielos. Y el pago fue la vida de Jesús. Entonces, hay algo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y mucha gente dice, pero ¿para qué Dios lo mandó a la cruz? Para pagar por ti. Para pagar por mí. Vamos a Salmos 22:1. Y vamos a mirar ahí que Él vino para que la escritura diera cumplimiento, para que lo que está escrito en esta Biblia desde el Antiguo Testamento se fuera cumpliendo. ¿Qué dice Salmos 22:1? Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Por qué me has dejado? Lo primero que leímos ahorita. ¿Qué fue lo que le dijo? Y antes que entregara su espíritu, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. Pero, ¿saben? Vino a cumplir un propósito en la tierra. Y a veces nosotros así nos sentimos solos, como que si Dios estuviera lejos de nosotros. No, estás cumpliendo un propósito en la tierra. Y te estás acercando al cumplimiento de tu llamado aquí en la tierra. Entonces, la escritura se está cumpliendo no solamente en la vida de Cristo, sino en la nuestra. Vamos a Mateo 27:50, que es un versículo que acabo de leer, que dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2. Y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿A qué se refiere eso? Que Él entregó su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entrar. Antes, tú tenías que pedirle a Dios a través de un sacerdote. Le tenías que pedir a Dios a través de la persona que estaba dirigiendo el sermón. Tú no podías dirigirte a Dios. Pero en cuanto se rasgó el velo, ahora tú puedes orarle al Padre. Y no hay nada que te estorbe. Antes alguien tenía que venir a sacrificar eso por ti, porque tú no venías a decir, bueno, esto le pertenece a Dios. No, antes tenía que traer lo que sea que le trajeras a Dios, dárselo a la persona que tenía que presentar el sacrificio delante de Dios. Y ahora tú puedes venir delante de Dios y darle a Dios lo que le pertenece. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Mateo 14:26. Gloria a Dios. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que hay un cielo y hay un infierno, y que Jesús ya vino y dio un pago muy grande por nosotros. Aleluya. Mateo 14:26. Aleluya. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos la lucha, la prueba,
¿qué nos pasa? Perdemos la fe. En ese momento como, ¿qué pasó? Una mala noticia. Ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Le dices al Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pero en realidad estás pensando cómo hacerlo en lo natural. ¿Sí o no? Le dices, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No, ¿cómo le vas a hacer? Ajá. Y Dios dice, ya pagué. Por eso que te está pasando, ya pagué. Esto también pasará. Solamente no pierdas la fe. Que hay un sacrificio que se dio por todo lo que tú vas a atravesar. Y todas las cosas que has vivido y que has pasado han sido necesarias para fortalecerte en el Señor. Y vamos a terminar con Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y aún Él, estando ahí, Él estaba salvando almas. Porque salvó a un criminal. Y muchas veces decimos, no, es que yo miento, es que yo hago esto, es que yo hago el otro. Señor, todavía se me salen unas groserías. Y el Señor dice, pues por ti vine. Porque te quiero cambiar. Porque quiero romper tus cadenas. Porque quiero hacerte libre. Lucas 23, 43. Yo creo que todos nos sabemos esa historia, ¿verdad? Estando Él en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno a su izquierda y uno a su derecha. Amén. Amén. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Porque uno se estaba burlando de él, dijo, si este es hijo de Dios, que se salve él mismo. Y el otro le dijo, Señor, que yo me vaya contigo a tu reino. Y le dijo, de cierto te digo, que conmigo estarás esta noche en el paraíso. Jesús vino y cumplió su propósito y hasta el último instante de su aliento estaba salvando almas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario vivir, reconocer para qué fuimos hechos. Ustedes no sé si sepan lo que se siente cuando un alma recibe a Cristo, cuando alguien confiesa a Cristo y dice, wow, gloria a Dios. Es algo que no se puede explicar porque no tiene lógica o sentido cómo explicarlo en palabras regulares. De decir, imagínese el gozo de que un día usted le diga a su hijo la oración de fe, la confesión de fe, que acepte a Cristo a través de usted, porque usted le haya evangelizado, le haya dado el plan de salvación y dadole el evangelio de Cristo. Imagínense, eso es lo que, wow, es algo inexplicable de lo que se siente servirle a Dios y que Él respalde lo que tú hables. Así que, hermanos, hay un precio que ya se pagó por todo lo que tú necesitas, aún por el espíritu ese de cobardía que muchas veces tenemos para no poder prosperar o avanzar y que nos tienen paralizados. El Señor dijo, por cuanto es un espíritu, échalo fuera. Échalo fuera. Tú sí puedes, yo estoy contigo. Y ya, dice la palabra del Señor, consumado es. ¿Sabes qué es consumado? Ya se terminó todo, todo está pagado. En inglés dice paid in full. Está pagado. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, está pagado. Así que démosle la gloria y la honra, el único que es digno de merecerla, hermano. ¿Por qué? Porque sin Él no habría perdón de pecados. Sin Él no habría salvación. Pero yo te dejo con esta palabra en tu mente y en tu corazón para que en esta semana la analices. ¿Estimo el sacrificio de Cristo en mi vida? Porque Él puede salvar a quien sea, pero fue su voluntad salvarnos a nosotros. Y nosotros a veces ni queremos. Pero Dios dice, yo la quiero salvar, yo lo quiero salvar a Él. Y nos persigue. Y nosotros huyendo y Él nos persigue. ¿Verdad que sí? No se identifican con eso. A mí me pasó eso muchos años. Y el Señor dice, no te voy a soltar hasta que cumpla lo que he dicho contigo. Aleluya. Y aquí estamos dándole guerra al diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor.